Jaime del Burgo, Pedro Sánchez, Rodrigo Cortés, Jaime Anglada y hasta el rey de Marruecos son nombres que han orbitado alrededor de Felipe y Leticia en los últimos meses. Alrededor, no de hecho como amistades o conocidos, sino como aventuras extramatrimoniales de los reyes de España. Además, se junta con unas polémicas de índole político que sitúan a Leticia como una multimillonaria en la República Dominicana. Frente a esto, tanto Felipe como Leticia han tomado una decisión y para ello han recurrido al presidente de Francia, Emmanuel Macron, y Brigitte, su mujer. Ambos han demandado a una influencer estadounidense llamada Candy Owens. El motivo, decir que la mujer del mandatario francés es transexual. El presidente de Francia y su mujer se han cansado de los bulos y Felipe y Leticia están, de hecho, por la misma senda. Es verdad que cuando hablamos de Casa Real siempre, pues intentamos encontrar un poco el detalle, lo desconocido. Las monarquías al final giran en torno al misterio y en este sentido siempre hay muchos enigmas a partir del rey pues para abajo, ¿no? La reina, los príncipes, las princesas y en este caso Felipe y Leticia, desde el escándalo que saltó con Jaime del Burgo, pues han sido noticiables por todo tipo de contenidos. Los que más han llamado la atención son los que tienen que ver en este caso con aventuras o relaciones con algunas personas. En los últimos meses se han pasado varios límites, incluyendo a Leticia, en un supuesto desvío de millones a la República Dominicana, donde tendría una mansión que esto ha sido ya desmentido por varios verificadores de bulos, pero la información se sigue repitiendo. Y por otro lado, con Felipe, a partir de la publicación de un libro, por unos rumores que había sobre la homosexualidad del rey, pues ya han sido con lo que han dicho punto y aparte. Felipe y Leticia han visto la posición que han mostrado Emmanuel Macron y Brigitte Macron respecto a todo esto y han decidido buscar una asesoría con respecto a cómo desmontar este tipo de noticias falsas que hacen bastante daño a las personas y a su entorno. Además, muchas personas están dispuestas a creer efectivamente que esto es real. Con este vídeo no es un ataque absolutamente a nadie, cada uno puede creer lo que le dé la gana. Simplemente me limito a hablar de la posición que van a tomar en estos momentos Felipe y Leticia. Nunca han demandado a nadie, siempre han pasado de todos estos temas, pero llega un momento en el que la paciencia llega a su fin. Vamos a repasar estos escándalos que han surgido. El primero, por supuesto, tiene que ver con Jaime del Burgo. A finales del año 23, el ex cuñado de Leticia, ex marido de su hermana Telma Ortiz, revolucionaba las redes con una fotografía de Leticia con una pasmina donde insinuaba que había tenido una relación con ella aún estando con Felipe. El escándalo se hizo mayúsculo cuando se involucró en este caso a las infantas, a Erika Ortiz y a paternidades, maternidades que no eran lo que en un principio se nos había contado. A esto añadieron más leña al fuego gente como Jaime Peñafiel, que afirmó que una fuente del CNI le había confirmado que una de las hijas de Felipe y Leticia no era de Felipe. La madeja se fue enredando diciendo que la misma hija sí era de Felipe, pero no era de Leticia. Todo esto lo hemos ido contando a lo largo de más de año y medio desde aquel escándalo. Se resucitaron un poco las noticias en torno a los escándalos de la Casa Real. Felipe y Leticia hicieron caso omiso y hasta entonces todo se ha resuelto pues de la manera que siempre lo ha resuelto la monarquía, con los silencios.
Y precisamente los silencios son protagonistas de un nuevo libro que salió hace poco, donde se cuestionaba en este caso la sexualidad del rey de España. Felipe VI ha sido, han salido informaciones que lo sitúan, pues prácticamente como su relación con Leticia como una fachada de cara al público, porque sus gustos serían otros. Además, Leticia, en pleno escándalo de Jaime del Burgo, fue relacionada con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, antes del escándalo de su mujer, Begoña Gómez, y posteriormente con el director de cine, Rodrigo Cortés. Pruebas, ninguna. En 2025 escaló todo esto mucho más, afirmando que Felipe y Leticia hacían vidas separadas respecto al hermetismo y al misterio que rodea las vacaciones privadas de uno y otra. Por lo que sabemos, en las últimas vacaciones que tuvieron que interrumpir por el tema de los incendios, ambos se encontraban en Grecia, y esto se supo por la monitorización del Falcon que utilizan para viajar. Al final, los diarios de viaje demostraron lo que los paparazzi, o lo que Zarzuela en este caso, quiso ocultar. Fue a más la cosa, porque a Leticia, en este sentido, empezaron a circular informaciones que la situaban en República Dominicana, y es que al parecer, según la noticia que se explicó en su momento y que, como digo, ha sido desmentida por varios verificadores nacionales e internacionales, Leticia habría desviado millones de euros, que no sabemos tampoco de dónde ha sacado, hacia República Dominicana, donde allí tendría una auténtica mansión y sería ese su supuesto paraíso fiscal. Con Jaime del Burgo, pasado ya un tiempo, él dijo que sí, que iba a aportar pruebas, que iba a hacer una serie, que luego iba a hacer una película, y finalmente la última comunicación que tenemos de él, que se remonta a marzo de 2025, no aporta absolutamente nada, y la mayoría de la gente pues da por hecho de que tuvo más de sueño y de fantasía del ex cuñadísimo que de verdad en todo lo que envuelve a Leticia y a Felipe. Jaime del Burgo, fuera. Siguiente, Pedro Sánchez. El presidente del gobierno fue también objeto de debate en esas mismas navidades de 2023. De hecho, yo creo que se habló en todas las cenas de Nochebuena y Nochevieja la relación que podía tener la reina de España con el presidente del gobierno. Pedro Sánchez, en este sentido, nunca no entra a los bulos, ha tomado la misma postura que Leticia y Felipe. Y todo esto ocurrió antes de destaparse toda la olla express que ahora existe, con polémicas judiciales, en este caso de índole político, con su mujer Begoña Gómez. Las pruebas que se daban respecto a ello eran que Pedro Sánchez y Leticia, más o menos de la misma edad, habían coincidido en el mismo instituto Ramiro de Maeztu en Madrid, y que habían sido algo más que compañeros. De aquellos barros, estos lodos, que se diría. Y es que, visitando un poco la hemeroteca, sí pudimos comprobar que efectivamente la relación de Pedro Sánchez y Leticia pues parecía que era más que simplemente diplomática. Con Felipe ha tenido momentos, y vuelvo a repetir un poco que las monarquías al final, tanto definidas por el misterio, tenemos que interpretar un poco lo que se nos muestra visualmente en los encuentros que han tenido posterior a eso. Pues parece que tanto Felipe como Pedro Sánchez no guardan esa buena relación que se veía antes en los vídeos. Leticia incluso ha parecido más distante. Esta noticia, yo creo que ya hoy, pasado un tiempo, creo que carece de valor.
quiero decir, por al final un poco todo lo que salió en este caso de la mujer del presidente, no solo de su mujer, sino también de su hermano, en otras polémicas o controversias que ya se acercan un poco más a la política que a la monarquía. En cualquier caso, en su momento no se tomó ningún tipo de actuación y se repite el patrón. Los mismos verificadores, en este caso nacionales, desmintieron cualquier tipo de vínculo sentimental entre Pedro Sánchez y la reina Leticia. Más. El rey de Marruecos, Mohamed VI, que es coetáneo, en este caso con Felipe, tienen la misma edad, son medio primos y podemos contar varias cosas sobre esta nueva historia que me parece a mí que se va a querer desarrollar en los próximos meses. Historia, si me preguntáis, bastante arriesgada. Esta visita de estado de 2014, no he encontrado nada más reciente, es uno de sus últimos encuentros y es que dicen que la relación, al menos por diarios oficiales, si lo queremos llamar así, la relación ha sido siempre de altibajos. Pues flipad, porque ahora el run run que hay relaciona a Felipe VI sentimentalmente con Mohamed. Y sí, sus padres Juan Carlos I y Hassan II tenían una gran sintonía, de hecho se consideraban hermanos, pero no ha pasado lo mismo con los medio primos. Bueno, Marruecos siempre suele mostrar cierto malestar por el tema de la frontera con España, pero bueno, analistas y corresponsales han recordado siempre, precisamente en esta visita de estado de 2014, un enfado de Mohamed VI por haber sido interceptado por la policía española cuando viajaba en su moto acuática rumbo a su mansión de Rincón, a 15 kilómetros de Ceuta. Sitúan ese incidente como la causa de que pocos días después llegaran a España procedentes de Tánger casi 1000 personas en una sola jornada, sin que la policía marroquí hiciera nada por impedirlo. En aquel momento, varios diarios confirmaron la versión con varias fuentes, entre las que se afirmaba que Mohamed VI había llamado a su primo lejano, Felipe, para quejarse de que le pidieran la documentación en su intento de llegar a Ceuta. Los lazos de amistad que unen a las dos familias son incuestionables, pero el estilo distinto también es incuestionable. Felipe VI siempre ha actuado discretamente en la medida que es posible en una monarquía austera, mientras que Mohamed VI se ha destacado por la ostentación y numerosos excesos y escándalos. El otro día, hace pocos días, vimos la reaparición de la vida pública de su esposa. Recordemos que había sustituido a la esposa por la hija. La hija es muy joven, cierto oscurantismo al estado de salud de uno y otra, escapadas de meses a su residencia de París o amistad con personajes pintorescos como algunos raperos que le han puesto en el ojo del huracán. Pues ya digo, se está hablando de una posible relación sentimental entre Felipe VI y Mohamed VI, algo que a mí personalmente pues me hace mucha gracia. Bueno, vemos ahí a Leticia recién estrenada como reina en 2014, muy sobria. Yo creo que no la hemos visto nunca así, pero bueno, ni siquiera en Egipto, que hemos estado viendo en los últimos días precisamente eso, nada que ver. Este run run existe. Dicen que el rey de Marruecos es gay, no lo sabemos, y ahora les ha dado por relacionarlo con Felipe VI. Brutal. Y ahora volvemos a Leticia, porque este año se ha querido, bueno, de alguna manera confirmar una relación de Leticia con Rodrigo Cortés. El asunto es que se ha convertido en una de las personas más buscadas en este año. Él es un director de cine gallego que tiene una relación especial además con Barcelona.
ellos han coincidido en festivales de cine, como este de Mallorca. Y bueno, pues también en su momento se contó que Leticia había pedido acudir a una de esas grabaciones como espectadora y que el director se lo concedió. A partir de ahí, vacaciones privadas, viajes secretos, bueno, en fin, en algunos confidenciales está siendo señalado aún a día de hoy como el amante de la reina Leticia. Él incluso ya ha hablado sobre esto en un programa. Él en un momento dado le preguntan por Leticia, estaba presentando un libro y dice lo siguiente: el libro ha tenido una promoción añadida de la reina Leticia con un ejemplar en las manos. Tenéis una especial relación de amistad, ella se ha interesado por su cine y él responde: Leticia es una gran amante, puntos suspensivos, del cine y de la literatura. Yo creo que eso es muy conocido. Cuando la vi con el libro y cómo lo explica, puntos suspensivos, eso le gustaría hasta a Antonio Baños con tal que fuera su libro. Leticia replicó el gesto de acariciar la tapa, que es un grabado. Cuando eso se estampa queda ese relieve que permite ver la ilustración con los dedos. Él no entró a responder este run run sobre que la reina y el director tendrían supuestamente una relación personal. Pero lo que sí se sabe, como he dicho antes, es que ella ha visitado sus rodajes y que ha promocionado su libro en público en la Feria del Libro con una pasión fuera de lo normal, explicando el libro como propio y con un gesto muy sensual, acariciando la tapa. Bueno, estas declaraciones las dio en la televisión de Cataluña y lo cierto es que llamó bastante la atención. Dicen por ahí, y esto me salgo un poco a otros temas que tocamos en este canal, que hubo una persona que vetó la presencia de Rodrigo Cortés en televisión, y no es otra que la gran amiga de Leticia, Sonsoles Onega. Como digo, el tema de Rodrigo Cortés no ha sido desmentido por ningún lado, está ahí ese run run. Yo creo que son rumores, yo personalmente creo que no. Creo que Leticia, de tener una relación con alguien, no sería en este caso con Rodrigo Cortés, por muchas cosas. Pero bueno, esta información sigue ahí. Es la única que no puedo decir. Se ha desmentido. No, simplemente no se ha dicho absolutamente nada. Y nos queda el último escándalo. No, me queda una cosita antes. Jaime Anglada. Jaime Anglada es el amigo de Felipe y Leticia de Mallorca, que el pasado verano sufrió un accidente, lo atropellaron, sigue convaleciente, ya está fuera de peligro en principio, pero tiene que ser sometido a varias operaciones. Bien. Jaime Anglada ha irrumpido, sobre todo su nombre, como el gran amigo de Felipe y Leticia, y alguna gente pues ha querido ver algo más. Si uno ha leído algunos libros sobre la vida de Felipe y Leticia y sobre todo esos episodios en Mallorca, y yo no me he cansado aquí de repetirlo, la relación efectivamente tanto con Felipe como con Leticia es bastante especial. Desde que se comprometieron, los amigos de Felipe en Mallorca trataban con cierto clasismo a Leticia. Muchos de esos amigos, hoy en día, algunos han llegado a pisar la cárcel precisamente por escándalos de corrupción. Con lo cual, podemos entender por qué Mallorca nunca ha sido un destino amigable, en este caso para Leticia. Pero hacía una excepción. Leticia y Felipe había un matrimonio con el que se llevan muy bien, aún hoy en día, que es el de Jaime Anglada y su mujer. El motivo, bueno, pues Jaime Anglada y su mujer tienen una niña con necesidades especiales, no recuerdo ahora mismo el trastorno, no es enfermedad, es trastorno, y Leticia, bueno, pues los vio, digamos, más humanos y más normales que a lo mejor un poco la élite de Mallorca, que se juntaba con Felipe y que le hacía un poco el fuchi. Bien, yo personalmente
es que el asunto no es que hayan relacionado a Jaime Anglada con Leticia, sino a Jaime Anglada con Felipe. Yo qué os digo, no tiene razón de ser. La mujer, Jaime Anglada y su mujer, creo que llevan tantos años o más que Leticia y Felipe juntos, y creo que sinceramente ahí hay poco que rascar. Esto no ha salido ningún verificador, ningún fact-checker desmintiéndolo, pero yo sinceramente, por lo que he leído y por cosas que sé, sí os puedo decir que ahí nada, simplemente 2 matrimonios, y probablemente, tengo que decir, de las personas más normales, en este caso, con las que se pueden juntar Leticia y Felipe. Y vamos al último escándalo de 2025, que esto parece ser que ha sido lo que ha cabreado sobremanera a Leticia. A Felipe, el tema de su homosexualidad, que a mí sinceramente creo que me parece es algo surrealista. El tema de la República Dominicana. Doña Leticia y Pedro Sánchez, ella le pide asesoramiento a él para hacer algún tipo de inversión en República Dominicana. Extraño, sí, lo es. Lo es primero que conoce Sánchez de República Dominicana para preguntarle nada de ese país. Bueno, pues estas declaraciones las hizo Albert Castillón a principios de verano. Supusieron un huracán que ha tenido que ser, en este caso, pues desmentido. Y yo aquí tengo la impresión de que, aunque Zarzuela no lanzó ningún desmentido comunicado oficial, lo cierto es que diversos fact-checkers cercanos a la figura de la reina Leticia fueron los que insistieron en que no había absolutamente nada. Albert Castillón hablaba de que la UCO tendría grabaciones en este sentido, y las únicas pruebas a día de hoy, estas son las únicas imágenes que hay de Leticia en la República Dominicana, son de hace 7 años, y como digo, no hay ninguna prueba más allá de algunos digitales que replicaron la información que salió desde aquí, desde España. Leticia habría desviado millones con la ayuda de Pedro Sánchez, y ahí tendría una mansión absolutamente, bueno, pues llena de todos los lujos del mundo. A mí se me hace un poco peliculero, es la verdad. Yo creo que no tendría otro adjetivo un poco para definirlo. Y bueno, pues lo de República Dominicana al parecer ha sido lo que más ha cabreado a Leticia. A Felipe pues pasa, pero lógicamente ya no quiere pasar en el momento en que involucran a figuras relacionadas con él, con el tema de la homosexualidad. Yo de todas formas creo que en esta época de redes sociales, creo que cada uno se va a creer un poco lo que se quiera creer. Si hay gente que piensa que la UCO tiene grabaciones privadas de la reina Leticia, de Pedro Sánchez y todo este rollo de la República Dominicana, se lo va a seguir creyendo. Si alguien piensa que Felipe VI es gay, se lo va a seguir creyendo. Que el matrimonio de Leticia y Felipe es una fachada, se lo van a seguir creyendo. Yo no creo, yo tengo que decir que después de ya más de 1 año y medio hablando de todo esto y de toda esta gente y de monarquías y demás, yo tengo la impresión de que efectivamente Felipe y Leticia no son la pareja feliz. Pero de ahí a todos los culebrones, porque claro, se solapan uno tras otro, que resulta que dices, pero esta gente ¿de dónde saca tanto tiempo para tantas cosas? Es una de las cosas que me llama bastante la atención. El pasado de Leticia, el pasado de Felipe lo conocemos, pero entiendo que ya una vez conocido absolutamente todo, pues hay que sacar nuevas cosas. Y en estas nuevas cosas yo creo que está todo esto. Leticia y Felipe van a pedir asesoramiento, el mismo que están recibiendo Macron y su mujer, para desechar lo que ellos, en este sentido, llaman bulos. ¿Qué opináis? Dejadlo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JEC abajo en la descripción. Uniros al canal de WhatsApp para no perderos ningún vídeo. Gracias por estar ahí.